Hola amigos de Cuadernos de Música Peruana. Hoy tengo el grato placer de tener como invitada a la doctora Zoila Vega desde Arequipa, musicóloga, violinista, música, autora, etcétera, etcétera. Hola Zoila, ¿cómo estás? Hola Virginia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte aquí en la revista Cuadernos de Música Peruana, que como tú bien sabes, fue fundada hace más de 30 años por el maestro Justo, a quien conociste, ¿no? Sí, y también coleccioné la revista, aunque sea parcialmente, y estoy como coleccionista tratando de completar los números perdidos. Un gran aporte que hizo el maestro. Sí, bueno, te podemos ayudar en eso, a completar tus números. Cool. Sí, justamente la familia, las hijas del maestro Justo tienen el archivo de él y en realidad están también muy, muy abiertas a todo lo que sea difundir la obra de él, eh, lo que él también, su propia obra para guitarra y lo que él coleccionó, ¿no? Hemos hablado también Llegó a reunir un archivo muy importante, sí, tanto propio como una colección de otros autores, así que eso es invaluable. es Himalaya, así que ahí tendríamos trabajo, ¿no, Zoila? Sí, 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 será motivo. Zoila, cuenta, has estado muy activa con tus publicaciones, tu último libro de la tristeza a la identidad y también tu novela. ¿Cómo combinas todo? Lo que sucede es que como desde niña he estado en la música, tú lo sabes muy bien, nos metemos en esto a veces sin saberlo, pero a la vez en mi familia hay una tradición de escritura muy fuerte. Mi padre es poeta, mi madre también escribía, mi tío es dramaturgo, es Premio Nacional de Teatro, entonces hay como una especie de costumbre de la escritura y de la narración, sobre En todo en mi casa la ADN. narración, sí. Yo tengo un chiste, bueno, en la familia tenemos el chiste de que cada uno se dedica a un género en específico, ¿no? Mi padre a la poesía, mi tío a la dramaturgia y yo a la novela. Es muy divertido, así nadie le pisa los callos al otro. Pero hay este ejercicio permanente de la escritura, de la narración, de la metáfora, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que yo no compongo música, aunque la interpreto, la dirijo, la estudio y me expreso creativamente a través de la palabra. Qué interesante, mira. Y creo que eres un caso único. No, no creas, ¿eh? Yo siempre bromeo porque vamos a formar la Sociedad de los Musicólogos, Novelistas, Escritores y Poetas, No. porque, por ejemplo, Raúl Romero también ha publicado una Sí, novela sí. y Julio Mendívil tiene su poemario. Entonces, somos unas raras avis, pero, pero tenemos como esa ambivalencia, no ambivalencia, sino nos paramos en varios pies, ¿no? Dentro de un grupo de artes expresivas. Qué bonito, sí, me parece genial, me parece genial. Y ¿tienes alguna preferencia por algo qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer a Zoila Vega? ¿Cómo es su día? Si yo quisiera, me pasaría el día escribiendo, no solo literatura, sino también musicología. Ahorita tengo una serie de artículos atrasados que están haciendo cola y tengo que organizarme para poder atenderlos. Pero desgraciadamente hay que vivir, entonces hay que alternar, porque no siempre la escritura es lo que te exige el trabajo. O sea, no se paga siempre por eso, ¿no? En investigación quizás, pero en investigación hay que tener una disciplina un poco más rígida al momento de escribir, porque estás trabajando con datos, estás trabajando con fuentes, tú lo sabes muy bien. En cambio, en narración, en ficción, hay una libertad absoluta que a mí me encanta. Entonces, si yo me metiera en ese mundo, estaría a las 24 horas del día metida ahí y luego no habría cómo pagar la luz. Pero entonces lo que hay que hacer es dosificar, ¿no? Generalmente yo escribo mucho aquí, y cuando ya lo tengo maduro, plum, lo plasmo, eso me ahorra tiempo, me evita el bloqueo del papel en blanco, estar, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿No? Y eso. Y la otra cosa que adoro hacer, que de verdad me encanta, es enseñar, la docencia. Yo disfruto mucho cuando estoy en clase o de maestría o de pregrado con alumnos, sobre todo de años superiores, porque tienen una concepción tan fresca del mundo, de la música. Yo doy clase en música, no en literatura,
o tienen ideas tan novedosas cuando se trata de enseñar investigación, por ejemplo, cuando están haciendo sus tesis, que realmente es refrescante, es renovador, es motivador. Tú te das cuenta que no hay edad, o sea, no es porque alguien sea joven y alguien sea mayor, sino que la creatividad, la innovación, forma parte de todas las edades. Entonces yo me enriquezco mucho trabajando con estudiantes. Sí, realmente uno aprende, ¿no? También mucho. Enormidades, desde cómo manejar las apps Sí, por hasta ejemplo. qué está pasando en el mundo real, porque a veces uno académico se encierra un poco en su gabinete o en su cátedra y entonces a veces perdemos contacto con el mundo exterior y ellos están allí y están con todas las innovaciones, las novedades y están pensando nuevas formas de mirar ese mundo nuevo. Entonces, sin querer, te ponen al día. Sí, Y eso es indispensable en el trabajo docente y en el trabajo académico también. es un intercambio en realidad, ¿no? Porque Sí. también la experiencia que tenemos nosotros desde antes que ellos, ¿no? Ellos no la tienen y también es importante. Y nos retroalimentamos entre todos, Sí, así es. qué bonito, sí, eso es lo más bonito, sí. Y ahora que ya presentaste tus dos libros, el de musicología, que también es un poco narrativo, ¿no? El del Yaraví, es histórico. Tiene un diseño narrativo, sí. Lo que sucede es que ese libro debe haber salido hace un par de años, pero por la pandemia, por problemas administrativos y hasta te diría económicos, porque no tenía el financiamiento para poder sacarlo, coincidió este año con el lanzamiento de la novela y han salido casi a la par, son como dos hermanitos que caminan juntos. Pero es una buena metáfora de cómo se divide mi trabajo, ¿no? Pero el libro de Yarabí es que es historia de la música, pero es una historia muy peculiar. Yo soy muy crítica con el uso de las fuentes. Y porque especialmente en ese trabajo me he dedicado, no sé si consciente o inconscientemente, o sea, lo hago consciente, pero inconscientemente siempre no me gustó las narrativas que se ofrecían sobre el Yarabí. Siempre me parecieron o muy incompletas o muy sesgadas. Entonces, obviamente, debo haber cometido yo algunos pecados de sesgo y de visión y de compromiso, porque no somos absolutamente objetivos, ¿no? Pero creo que puedo ofrecer un panorama mucho más completo de lo que se ha hecho hasta ahora en lo que respecta a la historia de Yarabí a partir de fuentes escritas, que tampoco he completado todas. ¿Ah? Te cuento que una vez que el libro fue a imprenta, empezaron a aparecer más fuentes. Por un momento estuve en la tentación de parar todo y decir, no, lo voy a reescribir todo para incluir lo que se estaba haciendo, pero iba a ser la maldición de Penélope, ¿no? Tejer el sudario de día y destejerlo de noche era demasiado. Entonces prefiero pensar en una segunda edición o una segunda parte. Creo que sería lo más lógico. Sí, yo creo que tienes mucho todavía. Es que es interminable, ¿no? Siempre va a salir algo más. Es como jalar un hilo Hilo, sí. y llenas de lo O mismo. vaciar el mar con un tenedor. O sea, siempre van a haber cosas y no se puede ser absoluto. Entonces, justamente un colega me dijo, no, o sea, pon Sí, pon el punto final aquí y cierra este capítulo, esta puerta, y luego ya sigues trabajando, porque si no, jamás de los jamases vas a divulgar lo que has encontrado. sí, muy bien, has hecho muy bien. Me contaste en Arequipa que estás en un año sabático. Bueno, autofinanciado. En mi universidad sí, en la PUC no, sigo enseñando allí virtualmente, que es una de las maravillas de la Pues Internet, ya pero sí estaríamos aquí. estaríamos hablando. Sí, Pero sí en UNSA, que es la universidad donde soy titular, sí tomé este año un año de licencia, sobre todo por cuestiones familiares, pero también para dedicarme a escribir un libro, que no lo estoy escribiendo, entonces no sé por qué tomé el sabático, pero al comienzo pensé que era algo sencillo, pero en realidad es algo bastante complejo. Y es que creo yo que faltan manuales musicales para nivel universitario. Las universidades norteamericanas en eso son campeonas, te dan manuales para todo, hasta cómo afinar tu guitarra sin sufrir del sí, intento. sí, 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 sí. Y creo que nos falta literatura pedagógica en música en el Perú. Entonces me estoy orientando hacia ese espacio, pero el hecho de que sean manuales pedagógicos no significa que sean superficiales ni breves. Entonces, como soy un poco obsesiva, me estoy encontrando
con cosas que vale la pena abordar, ¿no? Porque no se ha hecho mucho al respecto. Y no se trata de reciclar materiales, sino de ofrecer cosas novedosas que le puedan servir a los estudiantes, sobre todo en materia de investigación, ¿no? En materia de historia de la música peruana, ¿no? En eso. Eso, sí, porque hay manuales en antropología, en arqueología, hay manuales para la realidad peruana, pero no hay en musicología, ¿no? Nos falta mucho todavía. Nos falta mucho, eso estábamos conversando el otro día con el decano de Fares, con el doctor Raúl Romero, decía, efectivamente nos faltan manuales de todo, o sea, literatura pedagógica que el alumno lo ponga, pero literatura pedagógica en serio, ¿no? No se trata solamente de copiar, citar a fulano o hacer citas, sino eh, poner por escrito la experiencia que tenemos los profesores con 15, 20, 30, 40 años de experiencia. Entonces, muchas veces el ejercicio de la docencia es tan agobiante que no te deja tiempo para la producción intelectual. Y la producción intelectual es una de las aristas más importantes del docente universitario. Pero para poder enseñar tienes que investigar. Y la investigación supone también producción intelectual. Pero a veces la carga es tan pesada, la carga docente, sobre todo en el sector estatal, es tan densa que no te deja tiempo ni siquiera para pensar, ¿no? Sí, me imagino, me imagino. Bueno, hay que tomarse el tiempo. Hay que tomarse el tiempo. Contra todo y pese a todo. Sí, sí, sí. Entonces, entre todos esos artículos que te están esperando en montón, ¿ah? ¿Cuáles son tus planes a corto y largo plazo? Mira, ahora estoy en un grupo de investigación, hemos integrado un grupo de investigación sobre zarzuela que depende de la Sociedad Internacional de Musicología. Acaba de ser reconocido el grupo y ya hemos tenido incluso algunas presentaciones antes de formalizarlo. Hemos tenido intervenciones en el Congreso de Arlag del año pasado, este año en Dublín y también en Cambridge. Entonces, mi idea es integrarme mejor a este grupo y trabajar zarzuela, ópera, géneros líricos, pero desde una perspectiva más integradora, más continental, no tan localista ni tan cerrada en fronteras, porque como es un movimiento que va y viene a ambos lados del Atlántico, merece ser estudiado también desde España hacia las Américas, desde las Américas, por los circuitos de intercambio, las composiciones locales, los intercambios, ¿no? Entonces, para empezar, en ese proyecto estoy y que me, como digo, les digo a mis alumnos, me hace tilín, o sea, me llama mucho, ¿no? La segunda es que estoy terminando pequeños proyectos que he presentado en congresos recientemente, en los últimos 2 o 3 años, y esos son los artículos atrasados, porque no termino de poner las ponencias por escrito, que al final es lo que se necesita, ¿no? O sea, que se escriba y se divulgue. Así que, y tercero, los libros que te digo Ujú. eh, sobre divulgación pedagógica. Es muy ambicioso y quizás tenga aquí hasta para 5 años de trabajo, 7 años de trabajo, pero es de nunca acabar porque siempre hay más congresos y siempre hay más temas y surgen cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Interesante lo de la zarzuela. Bueno, una pregunta así que se me ocurre ahora. ¿La zarzuela es todavía, es un género que todavía se compone hoy en día o son las históricas, No, las fíjate que obras? sí, incluso en España ha habido una resucitación de la zarzuela porque la zarzuela fue muy asociada con el franquismo, con el casticismo español, ¿no? Con la idea de que los conservadores y que entonces, durante mucho tiempo la zarzuela estuvo manchada por esta visión conservadora. Pero cuando ha regresado la democracia a España, a partir de la década de los 80, la revalorización de la zarzuela ha sido pero un boom. Incluso el Teatro de la Zarzuela fue remodelado. Hay una Compañía Nacional de Zarzuela y hay concursos y se convoca y se procura estimular la composición de zarzuela. Eso en España. Ujú. El repertorio, digamos, canónico del siglo XX, porque el XIX se olvidó, casi no se grabó, el XIX, el repertorio canónico en América Latina se hace, se consume, se canta, se baila, no solo por españoles, sino por latinoamericanos. Claro, claro. Y la forma como la zarzuela ha impregnado diversas capas de la sociedad, cómo ha llegado hasta, imagínate, el último pueblo del último distrito del fondo del camino tenía un organillo
cantando una romanza de la verbena de la paloma, o sea, Sí. ¿te imaginas? Hay toda una generación que se ha educado en colegios atendidos por sacerdotes y monjas españolas que cantan eso, que lo sienten y forman parte. Hay melómanos que coleccionan discos de zarzuela. Eso es por un lado lo que decimos de zarzuela viva. Ahora, en la zarzuela histórica hay mucho que decir. Por ejemplo, en el Perú, si yo te digo la palabra zarzuela peruana, posiblemente te venga a la cabeza el nombre del Cóndor Pasa. Y podemos creer que es la única zarzuela que existe. En el trabajo que yo llevo haciendo, he recopilado poco más de 200 títulos de zarzuelas peruanas, de las que se conoce muy poco, casi solo se conservan libretos y casi nada de música. Solamente se conserva la música de unas 4 o 5. No están las partituras. No están las partituras, pero que todavía no las encontramos, pero que te aseguro que en alguna En parte deben algún estar, lado. debe haber bocetos, en alguna parte. Entonces es cuestión de seguir buscando. Pero, ¿qué te dicen que se hayan compuesto 200 zarzuelas entre 1856, o 57, que la primera zarzuela peruana se estrena en el Perú, hasta más o menos 1900, hasta 1960, si contamos con Limeñísima y otra obra más de Chabuca Granda, que ella las concibe como musical, pero tienen todo el espíritu de zarzuela. Entonces, ¿eso qué te dice? Significa que el género tuvo mucho impacto en el Perú. Y de hecho, cuando hemos trabajado con este grupo que primero fue convocado por la Complutense de Madrid, nos encontramos que hay países donde la zarzuela era el ultra non plus, incluso más que la ópera. Argentina, Perú, México, México. Cuba. Bueno, Cuba ya no necesito decírtelo. Pero llega un momento, llega por ejemplo el indigenismo, llegan los nacionalismos musicales y la zarzuela es vista como extranjerizante, alienante, portavoz de una identidad hispanizada y se le cierra la puerta. Sin embargo, tienes zarzuelas costumbristas en provincias, en Trujillo, en Arequipa. Tienes una forma de zarzuela, pero que se llama el teatro incaico, son los musicales cantados en quechua en Cusco, que son casi 20 años de una tradición hermosísima. Entonces, tienes ramificaciones, influencias, reacciones, contrarreacciones. Ese es un filón muy rico. Si te estoy aburriendo, discúlpame. No, no, no. Y no, no, y justo estoy Es parte pensando del en entusiasmo. estoy pensando en toda la influencia que tiene la zarzuela en los primeros valses. Es que es Es que tiene inseparable. influencia en todo. Sí. Se ha encontrado que en los teatros de la zarzuela de Lima, que no era uno, eran varios, trabajaban como músicos y hasta como utileros y escenógrafos los compositores de la Guardia Vieja. Hay textos de la zarzuela que están en los primeros valses, incluso en marineras, no solo de Lima, también del sur. Entonces hay un trasvase, una retroalimentación muy interesante. Gerard Borrás lo ha Ujú, visto. ujú. Lo mismo la influencia del gramófono, de las pianolas, es Sí, decir, sí, todo. incluso hay zarzuelas que han llegado a la música pop. Por ejemplo, hay canciones de Mocedades, de España, que están sacadas de la zarzuela y entonces han integrado el repertorio pop que escucharon jóvenes de las generaciones de los 70, de los 80, de los 90. O sea, ha cambiado la forma como la escuchamos, pero está ahí. Pero está ahí. Sí, jalar el hilito, jalar, Así es, interminable. así Sí. es. Ay, bueno. ¿Y la musicología actual en el Perú, qué opinión te da? ¿Cómo Ya, estamos en referencia al resto de los países? esas son dos preguntas muy Bueno, son diferentes. dos preguntas, sí. A ver, vamos con la primera. Mira, yo hago musicología desde hace poco más de 25 años. Ya, 25, digamos. Entonces, yo siempre me sentía un punto musicológico al pie del Misti, que era una, ¿ya? Y no teníamos interconexión. Por ejemplo, yo nunca conocí a Chalena Vázquez. Nunca me relacioné con ella. Mis estudios de musicología no los hice en Lima, los hice en Chile o en México, pero no en Lima. Recién luego empecé a relacionarme con algunos, no con todos, los musicólogos nacionales, a raíz de algunos viajes que hice. La internet, o sea, la tecnología, así como la grabación supone una revolución en la forma de escuchar, la internet supone una revolución en la manera de investigar y en la manera de estudiar.
Y esto se acentúa mucho más con la pandemia. Entonces, cuando la PUC funda la maestría en musicología en 2017, aglutina a una generación que habían sido discípulos de Chalena, de Raúl Romero, de Aurelio Tello, ¿no? O que habían sido freelance. Porque lo bueno de la musicología es que no necesariamente tienes que estudiarlo en una universidad. O sea, la investigación es una vocación y quien se entrega a ella puede hacerlo incluso de manera, no sé si empírica o autodidacta, pero sucede. Yo tengo colegas que no han pisado ninguna universidad, no han hecho ningún programa de musicología como tal, pero se dedican a la investigación musical. Y su trabajo es muy respetable, es muy rescatable y ayuda y contribuye. Pero cuando la POJ abre la maestría en musicología en 2017, es como que la institucionaliza. Y eso es un apoyo muy grande. Me gustaría que pase lo mismo con la carrera de musicología de la Universidad Nacional de Música. Creo que le falta todavía un empujoncito para terminar de despegar. Pero además tenemos una diáspora muy productiva. Tú eres parte de esa diáspora, estás trabajando fuera y estás trabajando temas peruanos, ¿no? Tenemos a Fabio Lavazo, tenemos a Julio Mendívil, tenemos a Fernando Díaz Llanos. O sea, no me alcanzan la memoria para hablar de todos los que están trabajando fuera Sí. y siguen trabajando temas nacionales. ¿Sí? Música andina, música afrodescendiente, música, es decir, también tenemos peruanistas, gente que no es peruana, pero está trabajando o desde fuera o está trabajando aquí en el Perú. No tenemos a Jonathan Ritter, tenemos a Gerard Borrás, tenemos a Heidi Feldman. Entonces, lo increíble es que de alguna manera estas personas empezaron a conectarse. Cuando hemos armado las redes, ya sea a través de la maestría, ya sea a través de publicaciones, ¿sí? Por ejemplo, las publicaciones de Lidia han servido mucho para establecer esas redes. Música tradicional peruana de 2015, identidades, liderazgos ahora de 2023, 22. Entonces, haces que nos comuniquemos. Luego ha venido el seminario de musicología del 2022 y cuando finalmente hemos formado Aspemus, creo que hemos empezado con algo bastante grande. Los congresos de Aspemus han sido hasta ahora un éxito y estamos estableciendo muy rudimentariamente, muy despacio, redes eficientes. Entonces, la maestría ya tiene graduados que están asistiendo a congresos, que están publicando, que están trabajando como investigadores. Y tenemos no solo especialistas en musicología, sino tenemos antropólogos, historiadores, gestores culturales que se están integrando. Entonces, tenemos como una ancha base, no solamente que hayan estudiado musicología de manera unidireccional. Ahora, la segunda pregunta. La primera, conclusión, estamos floreciendo y estamos floreciendo a un ritmo mucho más rápido que el que los últimos 30 años nos permiten decir. Pero en comparación con los demás países, claro, o sea, si comparas con Chile, con Argentina, con Brasil o con Colombia, eh, la sociedad chilena tiene más de 30 años de existencia. El Instituto de Musicología Carlos Vega es un monstruo que ha digitalizado todos sus archivos y los ha puesto online. No sabes cómo los amo por eso. Me evitan comprar un pasaje. Entonces, todavía no llegamos a esos niveles, ¿no? Y en presencia en los congresos, por ejemplo, ya empiezan a haber peruanos. Antes iba uno o no había ninguno. Me acuerdo que una vez en Arla, ¿hay algún peruano presente? Yo estaba en la fila de atrás y levanté mi mano y nadie me vio. Pero argentinos, dos tercios. Y brasileños, casi el tercio excedente y por ahí dos mexicanos. Lo mismo sucede en los congresos en España. eh, Van más los que están mirando más hacia el Atlántico porque el pasaje sale más barato, más fácil, hay más comunicación. En cambio, los países del área andina, Ecuador, Bolivia, es mucho más difícil colocar sus investigaciones en estos escenarios. Entonces, aunque es feo comparar, sí, yo siento que todavía estamos en una cierta desventaja, pero que estamos trabajando por remontarla. Y lo que más me gusta es que ya estamos haciendo redes. Se han reforzado nuestras redes con Chile, con Argentina, con Brasil. Nos falta, creo, todavía comunicarnos más con México, con España, aunque han venido ponentes de España a nuestro último congreso. Entonces, es algo que no podemos hacer así de rápido, pero estamos haciéndolo. Además, es un proyecto generacional. Lo bueno es que ya tenemos egresados mucho más jóvenes que están trabajando más vinculados con el mundo moderno, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, podríamos seguir conversando muchas, muchas horas de todos los temas
que nos importan. Y te agradezco muchísimo por la entrevista. Creo que va a ser muy, muy bien recibida por nuestros lectores de Cuadernos de Música. Esto acompaña la revista número 24 que va a salir. Ujú. Y bueno, espero que podamos contar contigo cuando quieras escribir algo que no sea científico y algo, una reflexión más, Donna, eh, Virginia, no sé. discúlpame, mi internet está un poco inestable y lo último que dijiste no te lo escuché. Si me lo puedes repetir, te lo agradecería muchísimo. Bueno, que te agradecía mucho por la entrevista y que, bueno, las puertas de la revista Cuadernos de Música Peruana están abiertas, es tu casa. Tenemos Gracias. también una parte arequipeña muy fuerte en nuestra revista, tú sabes, a través de nuestro fundador, maestro Justo, que en paz descanse. Así que estamos en contacto y te deseo pues muchos más éxitos y más logros en este mundo de la música. Gracias, Virginia, y a ti por darme este espacio para poder explayarme un poco sobre los proyectos y sobre la situación de nuestra musicología peruana, que me gusta ver el vaso medio lleno y creo que podemos ser optimistas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Seguimos en contacto, seguimos trabajando y entonces nos despedimos, ¿no? Gracias, Hasta Zoila. pronto, Saludos Virginia, a nos vemos Arequipa. pronto. Gracias. Gracias. Chao.